Este fue el circuito que armamos en el anterior video. Si no lo han visto deben hacerlo para poder entender este. Aquí dejo el enlace. Lo que vamos a hacer es una variante esta vez para que no solo encienda un LED, sino que haga funcionar un relé y el relé a su vez haga encender un bombillo de 110 voltios. Vamos a utilizar un relé de 12 voltios que es capaz de manejar 10 amperios y 125 voltios AC. O tiene la opción de manejar 10 amperios, 28 voltios DC. La referencia de este caso es RH02C. ¿Qué variante vamos a hacer? Ya no vamos a utilizar los dos LED, sino que vamos, en lugar de utilizar estos, vamos a conectar el relé. Lo que él tiene es un solenoide, una bobina, que al recibir en este caso los 12 voltios, me va a accionar este contacto y lo va a cambiar de posición. Entonces aquí está el punto común del relé. Ese es el punto normalmente cerrado. Así no está accionado el relé, siempre va a conducir por este lado. Y tan pronto yo le coloque los 12 voltios, va a cambiar de posición y se va a ir la corriente por el punto de normalmente abierto. Este es el dibujo del relé. Entonces si yo le doy la vuelta, por un lado tengo 3 patas y por el otro tengo solo 2. Entonces, ¿cómo es la configuración? Por el lado que tengo 3 patas, las 2 de las esquinas es la conexión del relé a la que le debo aplicar los 12 voltios. La del centro es el común y las 2 de la derecha son el contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Así es como lo debo conectar. Entonces, inicialmente lo vamos a conectar solamente los 2 extremos donde hay 3 patas para escuchar cómo se acciona el relé. ¿Cuál es la variante que se hace? En lugar de utilizar los 2 LED, lo que vamos a hacer es utilizar la salida de la pata 3 del 555. Colocamos una resistencia de 1 kilo ohmio, un transistor NPN, en este caso estoy utilizando el 2222A, que es muy común. El emisor lo conecto a tierra y el colector conecto el relé que va a positivo por su otra pata. Y lo que vamos a poder apreciar es cómo se dispara el relé. Entonces tenemos el circuito que ya teníamos armado y lo que vamos a hacer es quitar los LED y las 2 resistencias que iban a los LED. Es decir, lo que hicimos fue retirar esto y vamos a montar este nuevo circuito basados en la salida de la pata 3. Entonces cogemos una de las resistencias, la conectamos a la salida de la pata 3. Esa resistencia la llevamos a un transistor, el 2N2222. Si yo lo veo de frente, de izquierda a derecha es emisor, base, colector de este transistor. Es decir, que lo llevo a la base, que es la pata del centro. La pata del emisor, que es la izquierda, debo llevar un cable a negativo, que es esta conexión, un cable a negativo. Y ahora del colector debo conectar el relé. Voy a instalar el relé y lo que debo hacer es, donde tiene las 3 patas, voy a conectar los 2 extremos para poder hacer esta conexión. Lo cojo por el lado que tiene 3 patas, que es este, y las coloco en la parte superior. Ahora debo llevar un cable desde el colector del transistor, un cable del colector al relé y de la salida del relé del otro extremo al positivo. Conectamos la alimentación, positivo y negativo, y empezamos a escuchar cómo se está accionando el relé, cómo están abriendo y cerrando los contactos. Y varía dependiendo de cómo yo mueva el potenciómetro.